Bueno, buenas tardes, auditorio y espectadores. Mi nombre es Hilda Juárez de Jesús, soy presidenta de los SIC de la UAP y el día de hoy pues tenemos el honor de presentar nuestra primera sesión que lleva por nombre Conceptos Básicos de la Oncología para Médicos de Primer Contacto. Va a ser impartida por el doctor Salvador Macías Díaz y bueno, el doctor es oncólogo médico, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, miembro activo y profesor de la Escuela Latinoamericana de Oncología, miembro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y de la Sociedad Europea de Oncología Médica, además de la Asociación de Oncología Clínica, y es socio titular de la Sociedad Mexicana de Oncología. Sin más, vamos a iniciar con la sesión. Hola a todos, buenas noches. Agradezco la atención a esta primera sesión de OSIC. La verdad es que estoy muy emocionado porque pues es un proyecto que entre los estudiantes y todos nuestros compañeros oncólogos de la Unidad Médica Oncohematológica pues estamos emprendiendo y espero que sea de su agrado la ponencia del día de hoy. Para iniciar vamos a tratar un tema de suma importancia para los estudiantes de medicina, para los médicos de primer contacto, y es hablar sobre los conceptos básicos de la oncología para médicos de primer contacto. ¿Okay? Bueno, para empezar tenemos que definir qué es el cáncer. Hay muchas definiciones, pero una de las más aceptadas y que yo considero que aborda en grandes rasgos todo lo que involucra a esta enfermedad, es que es una patología que tiene tres características. La primera característica es que tienen células anormales. La segunda característica es que se multiplican sin control. Y la tercera característica, que es sumamente distintiva de los tumores malignos, es que tienen la capacidad de invasión. Esto lo hace diferente a los otros tipos de tumores, por ejemplo, los tumores benignos, la capacidad de invasión. Prácticamente estamos de fiesta. El día de ayer se publicó un artículo bastante importante para nosotros, que es hablar sobre los distintivos del cáncer, o en inglés conocidos como los hallmarks del cáncer. Estos distintivos o hallmarks nos dan ciertas características comunes que comparten la mayoría de los tumores. En algunos, ciertos distintivos se les da más importancia, en otros tienen más participación otros hallmarks, pero en general pudiéramos decir que todas estas son las características más importantes que se encuentran en general en todos los tipos de tumores. El día de ayer se publicó en la revista Cancer Discovery este artículo sobre las nuevas generaciones de los hallmarks del cáncer. ¿Cuáles son estos hallmarks? Bueno, primero, evadir supresores de crecimiento. Los tumores tienen genes, tienen proteínas que ayudan a escaparse de los controladores del ciclo celular. Un nuevo hallmark que agregaron en esta ocasión es la reprogramación epigenética. ¿Qué significa esto? Bueno, generalmente la epigenética es cuando un gen se puede expresar más y no necesariamente porque esté mutado. Y esto se ha visto que en algunos tumores tiene un alto impacto. El tercer hallmark que podemos visualizar es que los tumores las arreglan para evitar la destrucción autoinmune, perdón. Esto lo hace mediante proteínas, ligandos, que se unen a sus receptores para evadir o bloquear la respuesta inmunológica. El otro hallmark también muy importante es la habilitación de la inmortalidad replicativa. Esto prácticamente se debe a la telomerasa, que por así decirlo es una enzima que constituye a hacer que la célula sea inmortal. Otro hallmark bastante importante, la inflamación promotora de tumores. Se ha visto que muchas neoplasias se han asociado a inflamaciones crónicas. Entre ellos, por ejemplo, cáncer de estómago, cáncer cervicouterino, sobre todo cuando se asocia a veces a algún proceso infeccioso, etc. Otro hallmark o distintivo que introdujeron en esta última ocasión fueron los microbiomas polimórficos, que a lo mejor ya tenía tiempo que se hablaba de ellos.
y nos habla de la importancia de los microorganismos en el comportamiento tumoral, en el microambiente tumoral. Y esto muchas veces hace que pudiera tener más respuesta a algún tratamiento o no. Activación de invasión y metástasis, otro hallmark bastante importante. Esto lo hacen los tumores mediante la secreción o mediante la formación de diferentes proteínas. Una de ellas, por ejemplo, la caderina E, las metaloproteinasas, que hace que vaya destruyendo los tumores y pueda tener la capacidad de invasión. Otro hallmark bastante útil en diferentes tipos de tumores, la angiogénesis, o inducir o acceder a la vasculatura. Esto lo vemos muy común, por ejemplo, en los tumores, en los cánceres renales. Otro hallmark bastante, inclusive hasta confuso en algunas ocasiones, las células senescentes. Esto prácticamente habla que las células muchas veces dejan de tener ciertas funciones conforme van envejeciendo. Y en las células tumorales se ve que a veces estas funciones las vuelve a retomar el tumor para poder crecer y poder diseminarse. La inestabilidad y mutación del genoma, diferentes estrategias que hace el tumor para poder evadir la respuesta tumoral, la respuesta inmune, perdón. Resistencia a la muerte celular. Muchos tumores también, una gran mayoría, lo que hace es bloquear, pues, pues el que se vaya la célula a la... Ay, se me fue el nombre. Bueno, que fallezca la célula. Otro hallmark también tenemos que es desregular el metabolismo celular. Generalmente los tumores necesitan mucha energía para poder hacer todas sus funciones. Y eso lo hace mediante el aumento o en la sobreexpresión de varios receptores. Uno de ellos, por ejemplo, GLUT1, que hace que la célula pueda consumir más energía y poder desempeñar todas sus funciones en la célula tumoral. Otro hallmark que también se ingresó es el desbloqueo de la plasticidad fenotípica. Esto prácticamente es recientemente descubierto que muchas veces las células, cuando ya terminan de diferenciarse, lo que hacen es que todavía se pueden volver a desdiferenciar. Y eso es una característica muy importante en los tumores. Y el último hallmark es el mantener la señalización proliferativa. Prácticamente esto lo hace mediante la secreción de múltiples factores de crecimiento que tienen como objetivo seguir creciendo la célula tumoral y seguirse diseminando. Prácticamente esta no es una plática para meternos tan a fondo en todas las características moleculares con las que el cáncer hace su invasión y metástasis. Pero con esta imagen pudiéramos resumir a grandes rasgos cómo el cáncer hace pues todo este desarrollo de la enfermedad. Hablando un poco de epidemiología, porque siempre es necesario ver en dónde estamos parados. También un artículo recientemente publicado nos habla cómo están los nuevos casos, los casos de incidencia y los casos de mortalidad en Estados Unidos, que es un muy buen parámetro para ver en general cómo está la incidencia y la mortalidad de las neoplasias. Y tenemos, por ejemplo, que en Estados Unidos el primer lugar en incidencia en hombres es cáncer de próstata y en mujeres cáncer de mama. En segundo lugar, de forma tanto en hombres como mujeres, cáncer de pulmón. En cuanto a mortalidad, fíjense que algo también muy interesante es que el primer lugar se lo lleva cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres. Ahora vemos qué sucede en México. A veces a lo mejor la epidemiología de México no está tan registrada como los norteamericanos, pero vaya, sí tenemos algo de información. Estos son datos recabados de Globocan del año 2020, donde nos hablan sobre las principales neoplasias que se encuentran en nuestro país, así como las que provocan mayor mortalidad. Y entre estos tenemos, de igual manera, mama y próstata, como los principales, tanto en incidencia como en mortalidad. Pero algo a llamar mucho la atención es que tanto en incidencia como en mortalidad, en México, cáncer de pulmón no se encuentra pues de forma registrada. Y esto no significa que no haya este tipo de neoplasia en nuestro país. Desgraciadamente, el antecedente de tabaquismo o el antecedente de exposición a humo de leña, pues es algo bastante común en nuestro medio. Por lo tanto, probablemente sean casos que a lo mejor no se lleguen a diagnosticar, o bien que muchas veces no se lleguen a registrar. También un poquito hablando de epidemiología, vemos aquí en las imágenes de su izquierda, hacen un comparativo, tanto en hombres como en mujeres, cómo la mortalidad, si siguiéramos en el rango, en el rumbo de cómo íbamos hasta el año 1991, prácticamente
con línea roja vemos cómo esos casos de mortalidad pudieran haber seguido aumentando de forma exponencial. Sin embargo, con línea azul se ve realmente cómo está la mortalidad en la actualidad. Y esto se debe mucho a los estudios que se han hecho como parte del cribado, como por ejemplo en cáncer de mama la mastografía, el ultrasonido, en cáncer de pulmón la detección de lesiones tempranas con una tomografía de baja dosis de radiación, en cáncer cervicouterino, pues el Papa Nicolau, la detección de virus del papiloma humano. En caso de próstata, aunque muy debatido y controversial, pues el uso del antígeno prostático específico y en algunas ocasiones el tacto rectal, que también tiene mucha controversia. En cáncer de colon y de recto, el uso de la colonoscopía a partir de cierta edad, sobre todo por lo común de esta neoplasia. Entonces, todas estas estrategias de screening, de cribado, ha ayudado a que la mortalidad cada vez sea menos. Y tal como está indicado ahí, las tasas de mortalidad son el mejor indicador para ver qué tanto hemos avanzado en la lucha contra el cáncer. No tanto la incidencia, sino más que nada, las tasas de mortalidad es el principal marcador. Aún así, el cáncer no deja de ser una de las principales causas de muerte en todo el mundo. También epidemiología de Estados Unidos, pero que nos marca en general cómo está a nivel mundial. En primer lugar, como causa de muerte, las enfermedades cardíacas o cardiovasculares. Pero en segundo lugar tenemos a esta enfermedad. De ahí la importancia de que seamos más enfáticos en la educación de esta área desde que somos estudiantes de medicina, sobre todo para que podamos identificarlo a tiempo. Bueno, el cáncer, pues en general lo tratamos tres tipos de oncólogo, que a veces muchos estudiantes no sabemos, o muchos médicos de primer contacto no lo desconocemos. Tenemos el oncólogo quirúrgico, como podemos ver, es el que se encarga de toda cirugía que tenga que ver con cáncer. En segundo lugar, tenemos aquí al oncólogo médico, que es el que nos encargamos, o en mi caso, que soy oncólogo médico, nos encargamos de los medicamentos contra el cáncer. Y en tercer lugar, tenemos al radiooncólogo, que se encarga de dar el tratamiento de radioterapia. Aunque el cáncer lo tratamos en general de forma multidisciplinaria nosotros tres, la verdad es que no estamos solos y tiene que ser siempre un abordaje totalmente multidisciplinario, donde entre el gastroenterólogo, el neumólogo, el cardiólogo, los médicos de primer contacto que son básicos en el diagnóstico oportuno o en el cribado de esta enfermedad. El patólogo, sin lugar a dudas, es algo sumamente indispensable para el diagnóstico de esta enfermedad. El urólogo, el neurocirujano y el neurólogo, otorrino, gine, nutrición, los dermatólogos, psicólogos, sin lugar a duda, los expertos especialistas en cuidados paliativos, infectología, radiología, cirujanos, urgenciólogos, y seguramente aquí me faltan muchos otros especialistas y áreas que entre todos pues tratamos a esta enfermedad. Y entre ellos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a enfocarnos en los médicos de primer contacto. Ahí nos enfocamos. Por ejemplo, una paciente que de repente empiece con molestia para pasar. Una disfagia que a lo mejor primero es a sólidos, después progresa a líquidos. Pues probablemente en la mayoría de la población mexicana, ya sea de forma institucional o privada, pues pudieran acudir a médicos de primer contacto. El médico de primer contacto tiene que pensar en esta enfermedad. No quiere decir que sea la única, pero siempre hay que pensar en que el cáncer está presente en un porcentaje muy importante de nuestra población. Entonces, del médico de primer contacto va a depender que se puedan hacer las referencias a otros servicios. En este caso, si este paciente, aparte de la disfagia, se pudiera acompañar, supongamos, de pérdida de peso, sangrado al evacuar, evacuaciones melénicas, bueno, pues a lo mejor hay que tener la sospecha. Y el médico de primer contacto probablemente refiera con un especialista en endoscopía para hacer un estudio y evaluar si hay la presencia de algún tumor o de alguna otra situación. Aquí tenemos el caminito, ¿no? Paciente llega con el médico de primer contacto, posteriormente con el endoscopista, toma la biopsia y ahora sí ya con el diagnóstico se hace una evaluación multidisciplinaria entre todos los tipos de oncólogo y todas las áreas ya comentadas, sobre todo para darle el mejor tratamiento al paciente. En general, el cáncer lo pudiéramos clasificar en tres, dependiendo de qué tan localizado o diseminado esté. Y así podemos tener que tenemos un cáncer local, un cáncer regional, o cuando el cáncer ya da metástasis. Otra forma de clasificarlo, que es uno de los que más se utiliza, es el sistema de clasificación TNM y las etapas clínicas. Prácticamente etapas clínicas en la mayoría de tumores es de 1 a 4.
Hay algunas excepciones que solamente llegan a 3 o algunas que solamente tienen etapa 4, pero en la mayoría de tumores va de 1 a etapa 4. ¿Y estas etapas de dónde salen? Bueno, pues van a salir de lo que sería el TNM. T es de tumor, N de ganglio, que en inglés viene de la palabra node, y M de metástasis. Y va a depender de las características del tumor, como su tamaño o su invasión, qué tan profundo esté, lo que le va a dar la calificación a la T. La N va a depender muchas veces de cuántos ganglios están afectados por cáncer o las características clínicas de estos ganglios. Muchas veces nada más se tiene hasta un N3, no todos los tumores, pero la mayoría sí llega hasta N3. Y la M, pues generalmente es si hay metástasis o no hay metástasis. Y muchas veces se puede subclasificar dependiendo de cuántas metástasis haya o dependiendo de los lugares afectados. En base entonces a esta T, a esta N y a esta M que se le dé, pues se pueden formar muchísimas combinaciones. Y ya en base a las combinaciones que se pueden tener, es como van saliendo las etapas clínicas. Por ejemplo, esta es una imagen de la etapificación para cáncer de cabeza y cuello, donde a lo mejor pudiéramos tener que un T1 N0 te da una etapa clínica 1, pero probablemente un N1 con T3 te dé una etapa clínica 3. Y a lo mejor si ya tiene metástasis, que sería un M1, ya te da una etapa clínica 4C, por ejemplo. Entonces, así es como pues salen estas etapas clínicas, pero en general y de forma práctica, pudiéramos decir que existen estos 3 tipos de afectaciones: local, regional y metástasis. Vamos a verlo un poco más gráfico. Por ejemplo, local. Tenemos una paciente con un cáncer de mama y tenemos un tumor muy bien localizado, que a lo mejor no está invadiendo otras estructuras, un tumor pequeño. Entonces, aquí el tratamiento que se opta en general para estos tipos de tumores localizados, habrá sus excepciones, pero en general, para todo tumor que esté localizado, pues hay que pensar que en primera instancia se pudiera operar o dar un tratamiento quirúrgico. Ya después se evaluará algunas veces si requiere tratamiento sistémico o en algunas ocasiones radioterapia. En segundo lugar, tenemos cuando el cáncer afecta de forma regional. ¿Qué es esto? Pues a lo mejor ya el tumor no está solamente localizado en el sitio original, sino probablemente ya hay ganglios cercanos afectados por tumor, o en algunas ocasiones es un tumor un poco más grande que está infiltrando alguna estructura alrededor. En estos casos, la posibilidad de una cirugía de forma inicial, pues tal vez sería un poco difícil. Entonces, en muchas ocasiones, se inicia con terapia sistémica, quimioterapia o algún otro tipo de tratamiento, para disminuir el tamaño del tumor y que ahora sí en una segunda instancia se pudiera operar. Y ya posteriormente, bueno, se pudiera evaluar, ofrecer radioterapia o continuar con más terapia sistémica. Y finalmente, cuando es un paciente metastásico, vamos a poner ahí el ejemplo, la misma paciente, pero que ahora tiene metástasis en cerebro o en hígado. Realmente ahí ya se han evaluado en múltiples neoplasias si el operar a los pacientes tiene algún impacto en que vivan más los pacientes o no. En algunas sí, pero de forma general pudiéramos decir que el tratamiento estándar en este tipo de pacientes con este tipo de invasión, pues sería meramente terapia sistémica. Cabe aclarar que esto es de forma general. Hay tumores que se tratan un poco diferente, pero en general pudiéramos decir que ese es el caminito para todos los tumores. Algunos términos que cabe o es importante aclarar. Tratamiento radical, que es algo que nosotros utilizamos los oncólogos de forma muy rutinaria. El tratamiento radical se refiere al tratamiento que va a quitar el tumor por completo. Y generalmente el tratamiento radical que más se utiliza es la cirugía. Ahora, puede ser otras, pero el que más se utiliza es la cirugía. Puede ser a veces quimioterapia con radioterapia, a veces meramente pura radioterapia, pero en la mayoría es cirugía. Todo tratamiento que vaya antes del tratamiento radical se le va a conocer como neoadyuvancia. A veces se utiliza el término de inducción, pero eso es un tipo de tratamiento que también entra previo al tratamiento radical. Pero en general, todo tratamiento antes del tratamiento radical se le va a llamar neoadyuvancia. Y todo tratamiento que está después del tratamiento radical se le va a llamar adyuvancia. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Muchas veces, como les comento, son tumores que están muy grandes o tumores que están infiltrando ganglios cercanos y que hay necesidad de bajar el tamaño del tumor. Eso se le llamaría neoadyuvancia. Ya después el tumor se hace pequeño, se despega
o los ganglios disminuyen su tamaño o dejan de afectarse por tumor, ahora sí ya viene un tratamiento radical que va a tener como objetivo quitar todo el tumor. Pero siempre hay riesgo de que haya una celulita por ahí que se haya escapado, una célula maligna que todavía esté viajando alrededor de la lesión. Y muchas veces se opta por dar un tratamiento adicional, que en este caso sería la adyuvancia, ¿no? Es un ejemplo para que más o menos vayamos viendo dónde se ubica cada término. Otra de las cosas que más utilizamos los oncólogos también son las escalas funcionales. Esto nos va a servir sobre todo para evaluar el estado funcional de un paciente y muchas veces valorar si es candidato a algún tratamiento oncológico. Cabe mencionar que para que el paciente pudiera recibir quimioterapia, radioterapia, alguna cirugía oncológica o algún otro tipo de tratamiento oncológico, idealmente el paciente tiene que estar en las mejores condiciones. Tiene que tener el estado funcional más adecuado. Y aquí tenemos dos escalas que se utilizan ampliamente en la oncología. La primera, Karnofsky. No vamos a leer todas, prácticamente lo que tenemos que saber es que es un Karnofsky de 0 a 100. Y entre más elevado esté el Karnofsky, significa que es un paciente más funcional, más activo, que depende menos de otra persona para hacer sus actividades. Un Karnofsky, entre más cercano esté al 0, pues prácticamente lo hace más discapacitante o que necesite de la atención de otras personas para hacer sus actividades básicas, como comer, evacuar, limpiado, ¿sí? Así, por ejemplo, como en la imagen tenemos al Pato Donald, pues prácticamente un Karnofsky de 80, 90 o 100, prácticamente es una persona funcional, que a lo mejor pudiera tener ciertas limitantes. Un Karnofsky que va de 70 a 50, a lo mejor es un paciente que ya no está tan activo, que ya no está tan funcional, pero todavía sigue haciendo ciertas actividades. Y un Karnofsky de 40 para abajo, pues prácticamente es un paciente que depende de la atención de otros cuidadores. Para que podamos evaluar un tratamiento, lo ideal sería que tuviéramos un Karnofsky por arriba de 80, sería lo ideal. Desafortunadamente, muchas veces los pacientes ya llegan con enfermedades muy avanzadas, donde el estado funcional del paciente a veces es muy limítrofe. Y a veces hay que evaluar si realmente damos más beneficio darle un tratamiento oncológico o mejor enfocarnos en las medidas paliativas. Bueno, esta es una escala ampliamente utilizada. En la actualidad ha dejado de utilizarse en algunos casos, pero todavía sigue siendo muy importante. Esta segunda es la que más se utiliza, la escala ECOG. La escala ECOG viene por las iniciales del Grupo Colaborativo Oncológico de Estados Unidos. Prácticamente son por las iniciales de Eastern Cooperative Oncology Group. Este fue un artículo publicado en el año 1982, donde trata de clasificar más fácil al paciente oncológico en cuanto a su funcionalidad. Tal vez si nos regresamos a la escala Karnofsky, a veces es difícil de recordar con exactitud cuál es cada uno de los niveles. Pero si nos vamos a un ECOG, el ECOG trata de simplificar esa clasificación funcional. Y así tenemos ECOG 0 a ECOG 4. ECOG 0 prácticamente es que está totalmente activo, sin ninguna restricción. Y un ECOG 4 es cuando el paciente igual depende de las necesidades más básicas de otro cuidador. Vemos las diferencias. Un Karnofsky, entre más alto esté, significa que está mejor. Un ECOG, entre más alto esté, significa que está peor. Sobre todo para que no nos vayamos a confundir en eso. Aquí tenemos a Mickey Mouse. Prácticamente ECOG 0, 1, mínimas molestias. Un ECOG 2 o 3, ya una persona más limitada. Y prácticamente un ECOG 4, pues la mayoría del parte del tiempo está en reposo, en cama, depende de las necesidades básicas de otra persona. Muy bien. Estudios diagnósticos que se utilizan en la oncología. Tenemos prácticamente 3. Estudios de imagen, como por ejemplo aquí tenemos ultrasonido, radiografía, tomografía, resonancia, PET, gamagrama óseo, etcétera. Pero esas van a ser tema de nuestras próximas sesiones. De hecho, la próxima sesión, no se la pierdan, vamos a hablar sobre estudios de imagen. Otro tipo de estudios diagnósticos van a ser los estudios de patología, ampliamente utilizados en nuestra área. Y eso también va a ser motivo de una siguiente presentación. Otro estudio diagnóstico son en general laboratorios y marcadores tumorales, que vale la pena hablar un poco de estos marcadores tumorales.
Bueno, los marcadores tumorales son proteínas, son sustancias que muchas veces libera o el tumor o algún órgano en específico. Generalmente no son exclusivos de un tumor, hay que decirlo. Pueden producirse por otro tipo de situación no oncológica, pero vaya, siempre hay que recordarlos que también cuando hay cáncer, pues tienen un impacto importante. Tal como les pongo ahí, por sí solo los marcadores tumorales no son diagnósticos. No es de que, hoy no tengo nada y me quiero hacer un marcador tumoral y salir elevado y ya por eso tengo cáncer. No, por sí solos no son diagnósticos. Se tiene que acompañar de la clínica del paciente y de algún otro estudio que te haga sospechar en que tiene algún tipo de cáncer. Hay muchos marcadores tumorales. Los más frecuentes utilizados o los más importantes son estos que vemos en la imagen. Tenemos, por ejemplo, tiroglobulina para tiroides, que aunque no se utiliza de forma inicial en el abordaje de un nódulo tiroideo, sí tendría su importancia probablemente en el seguimiento del paciente con un cáncer de tiroides. Calcitonina igual para un cáncer de tiroides específico. Cáncer de mama, por ejemplo, el 15-3, que realmente es muy poco específico, pero vaya, pudiera estar ahí presente como un apoyo extra. Alfa-fetoproteína, que esta también se libera en varias patologías, como por ejemplo, hablando oncológicos, cuando tenemos un hepatocarcinoma, pero también se eleva, por ejemplo, aquí lo tenemos acá abajo, cuando tenemos un cáncer de testículo. CA19-9, esta proteína o esta sustancia también se libera en grandes cantidades cuando tenemos un cáncer de vesícula o un cáncer de páncreas, es decir, un cáncer de la vía biliar, pero no siempre se eleva. Por ejemplo, pacientes que tienen cierto tipo de grupo sanguíneo probablemente nunca lo vaya a elevar. Entonces no nos tenemos que estar a ciegas con estos resultados para tomar una decisión o un diagnóstico. Antígeno carcinoembrionario, SEA. Este se utiliza mucho, sobre todo cuando hay sospecha o como parte del abordaje diagnóstico en el cáncer colorectal. CA125 en cáncer de ovario. Ya habíamos comentado cáncer de testicular, la alfa-fetoproteína, pero no es la única que se pudiera elevar. También tenemos la fracción beta del HCG. De hecho, es una de las causas en hombres que una prueba de embarazo pudiera salir positiva. La deshidrogenasa láctica, que aunque es poco específica, también se eleva en cáncer de testículo. Y otro, por ejemplo, muy utilizado, el antígeno prostático, que este es órgano específico, es decir, solamente la próstata la libera, pero no es específica de cáncer. Entonces, de forma general, son los marcadores más utilizados, no son los únicos. Hay otros marcadores, por ejemplo, en pulmón, por ejemplo, en estómago, que pudieran tener alguna relevancia. Y estos marcadores que vemos no son exclusivos de esos órganos que se están marcando ahí. Por ejemplo, un cáncer de pulmón pudiera elevar antígeno carcinoembrionario, el que está en colon, o pudiera elevar, por ejemplo, un CA19-9, que normalmente lo encontramos en vía biliar, es decir, no son exclusivos de estos órganos que aparecen. Y como les mencionaba, existen otras causas no oncológicas bastante amplias, que no vale la pena que nos las pongamos a leer, pero que sí tengamos en mente que un marcador tumoral elevado no significa que sea cáncer. Un ejemplo, CA125. CA125 se puede elevar en muchas cosas, ¿sí? Cáncer de ovario es una, pero también se pudiera elevar, por ejemplo, en episodios de pancreatitis, en endometriosis, en cirrosis, en peritonitis, en ascitis. Entonces, no son exclusivas de causas oncológicas y hay que saberlos pedir, les digo, no como de forma única, sino siempre acompañado de la sospecha diagnóstica de un cáncer, junto con la clínica y algún estudio de gabinete, en la mayoría de los casos. Por sí solos, pedir marcadores tumorales, salvo algunos tipos de cáncer muy particular, pudieran tener algún impacto real en el diagnóstico. Y de hecho también nosotros como oncólogos, esos marcadores tumorales los pedimos como parte del seguimiento de un paciente. Y en algunas ocasiones sí nos ponen como que a pensar. Imaginemos que es un paciente que se trató por algún tipo de cáncer, que elevara el 125, un cáncer de ovario, supongamos. Y que después ese sea 125, empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse. Pero que por estudios de imagen no encontremos enfermedad. La verdad es que está muy debatible si iniciar tratamiento o no. Parece ser que no sería necesario. Pero está la corriente que, ¿sabes qué? Un CA125 que ya te empieza a elevar, probablemente en unos 6 meses ya aparezca una enfermedad macroscópica. La verdad es que es muy debatible esa situación. Pero como regla general, el solamente marcador tumoral elevado, pues no nos indicaría que iniciemos algún tipo de tratamiento. Hay esas excepciones, por ejemplo, testículo.
que ahí sí le damos más peso a los marcadores tumorales. Pero es muy, muy variable. Como parte del abordaje inicial, no, siempre acompañado de la clínica y de alguna sospecha diagnóstica y con algún estudio de imagen. Muy bien, y en mi caso, que soy oncólogo médico, pues prácticamente, como les había comentado, nosotros nos dedicamos a los medicamentos contra el cáncer. ¿Y cuáles son esos medicamentos contra el cáncer? Normalmente los pudiéramos agrupar en 4. Los medicamentos de quimioterapia, que tal como vemos aquí, se enfoca prácticamente en atacar alguna parte o bloquear alguna parte del ciclo celular, de la célula. Otro tipo de tratamiento, la terapia blanco, que tiene como objetivo bloquear algún receptor de la célula o algún ligando para que la célula deje de proliferar. Otro tipo de tratamiento bastante utilizado, la terapia endocrina. Esta terapia endocrina ampliamente utilizado, por ejemplo, en cáncer de próstata o en cáncer de mama, y tiene como principal objetivo bloquear algún paso de todo el eje endocrino, bloquear alguna hormona, bloquear algún receptor para que no siga desencadenando pues todo el caminito del eje endocrino. Y finalmente, otro de los tipos de tratamiento pues más innovador y se pudiera decir que con altas expectativas, es cierto, hay que decirlo, no es para todos los pacientes, es la inmunoterapia. La inmunoterapia prácticamente lo que hace es quitar el freno a las células inmunes para que puedan atacar al tumor. Muchas veces la célula tumoral se hace de estrategias para bloquear a la respuesta inmunológica. Aquí tenemos un ejemplo, una célula dendrítica, célula presentadora de antígeno, que detecta algún tumor, pues va a presentársela a los linfocitos T. Y esto lo hace la célula dendrítica mediante la unión de receptores con sus ligandos. Pero cuando es una célula tumoral la que va a presentar, hace o provoca que la célula dendrítica bloquea un receptor, por ejemplo CTLA4. Y al bloquear a este receptor, hace que la célula, los linfocitos T, se inhiban y por lo tanto no puedan tener una respuesta inmunológica. También se ha visto que ya cuando la célula T va a atacar directamente al tumor, pues esto tiene que hacer mediante la unión de receptores y ligandos. Y hay un receptor que se llama PD1, que se encuentra expresado, no en todos, pero en algunas células T. Y el ligando PDL1, que se encuentra expresado, igual no en todos, en algunas células tumorales. Cuando estos dos se expresan, se unen e inhiben a la célula T. Por lo tanto, bloquean la respuesta inmunológica. Lo que hace la inmunoterapia es bloquear a estas uniones de tal forma que se impida que se inhiba las células inmunes y que por lo tanto puedan atacar con todo el tumor. Estos descubrimientos pues ya tienen años, pero que prácticamente la última década ha sido de un boom de este tipo de tratamiento muy bueno, pero repito, no para todos los pacientes. Entonces, de forma general, eso es lo que hace un oncólogo médico, dar todos estos tipos de tratamiento. Algunos son tomados, algunos son inyectados por la vena. Prácticamente la unidad donde es la sede de OSIP es esta, la unidad médica oncohematológica, una unidad pues pensada en la atención oncohematológica en Puebla. Pues contamos con hematólogos, radiooncólogos, oncólogos médicos, todo el apoyo multidisciplinario que necesita una persona que está sufriendo esta enfermedad. Y prácticamente, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, fotos de pacientes que han concluido su tratamiento. Se acompaña de todo el equipo de enfermería, que nos apoya bastante. Psicólogos, parte de nutrición, psicooncólogos, ¿no? Enfermerías expertas en la atención de un paciente oncológico. Y pues el objetivo de esto es que la atención oncológica en Puebla y en México en general y en el mundo, pues cada vez sea mejor y más oportuna y más a tiempo. ¿Sí? Bueno, pues con esto sería todo de mi presentación. Es una idea general de lo que es la oncología, sobre todo para médicos de primer contacto, y que sea una introducción para las siguientes pláticas que vamos a tener en las próximas semanas. Muchas gracias.